Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están acompañando y a los que verán posteriormente la grabación. Damos la bienvenida acá a Viviana Vitrich, mi compañera de maestría, el honor. Comentar que Vivi es médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires. eh, Eres especialista en medicina interna, especialista en emergentología. Estudiaste muchas cosas, como por ejemplo medicina tradicional china en la Sociedad Argentina. Bueno, eres argentina. Te formaste como terapeuta en vidas pasadas el año 2013. Eres conferencista y has ofrecido varias charlas, reuniones en distintos países latinoamericanos y en Europa también en relación a este tema. Eh, Creadora y directora de un espacio Conciencia, que es tu espacio de terapias. Eres docente también en curso de terapias de vidas pasadas. Has escrito 2 libros relacionados al tema de vidas pasadas y bueno, ahí nos puedes comentar la historia. Y también eres facilitadora de respiración del corazón, que es holotropismo respiratorio. Y hay un tema que a mí me interesa, que me llama la atención, que es facilitadora chamánica. Pero estamos acá reunidos para hablar de terapia del alma, y quizás que nos des una pequeña pincelada. Bueno, yo ya hablé como la formalidad, pero me gustaría saber quién es Vivi. ¿Cómo llegaste a toda esta misticidad o espiritualidad? Porque no nombré que estás también estudiando en el Seminario Rabínico de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo amalgamar o cómo poder? Cuéntanos tú y vamos después al tema que nos comentes, qué es lo que es la terapia del alma. Me imagino dar una pincelada, eh, qué es el alma, Muy bien. eso. Bienvenida, Gracias, Vivi. Carla. Gracias por la invitación y gracias a los que se presentaron hoy aquí y los que van a escuchar después. Gracias. Y si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas. Después al final voy a responder todo. Así que eh, la idea es más que me conozcan a mí un poco porque, a ver, creo que todo ese recorrido que tú mencionaste, que parece un montón, en realidad no es tan montón. Todo es cierto, es real, pero la realidad es que cuando hablamos de lo que es el ser humano es cuerpo y espíritu. Por lo tanto, cuando yo comencé mi carrera como médica, en mi carrera siempre me explicaron cómo funcionaba el cuerpo y cómo hacer para que las partes estén en armonía unas con otras. A veces solamente con algunas intervenciones mínimas y otras con algunas intervenciones un poco más complejas, pero siempre desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material. Desde el punto de vista de la cábala, hablaríamos de Malhut, ¿no? De lo que es el cuerpo físico, materia. Pero no somos solo eso, somos mucho más que eso. Y entonces se me planteaban una serie de interrogantes: ¿cómo es que el cuerpo enferma? ¿A qué se debe? ¿Y cómo nos afectan nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos? Y esto me llevó a empezar una búsqueda diferente desde el ámbito de la salud. Con lo cual, en ese recorrido fui cada vez abriendo más ese abanico al entendimiento de lo que es el humano en su contexto general, y desde ya que tengo muy claro que probablemente todavía no entienda ni siquiera una mínima parte de lo que somos los humanos, porque somos realmente muy complejos. Pero lo cierto es que en la medida que pude ir conociendo las
aspecto espiritual de la persona, el aspecto emocional y el aspecto mental del ser, esto me ayudó a poder mejorar la calidad en el trabajo con mis pacientes. De hecho, los resultados terapéuticos que se obtienen son mucho mejores cuando uno trabaja de manera integral en todos los niveles que nos componen. Cuando nosotros aplicamos únicamente la medicina alopática, o sea, trabajamos sobre el cuerpo físico con métodos físicos, ¿sí? Ya sea en forma de medicamentos o sea en forma de intervenciones quirúrgicas más o menos invasivas, siempre estoy trabajando en el plano físico. Pero lo cierto, como dije antes, estamos eh, habitando este cuerpo, pero no somos este cuerpo únicamente. Somos mucho más que ese cuerpo. Poder comprender ese otro aspecto, esa parte de lo que somos, que es esa energía que nos constituye como este personaje que estamos habitando aquí en el mundo de la fragmentación, nos permite entendernos mejor y en la medida que podemos ir sanando ese fragmento que somos, esa parte de alma, esa energía que somos, en la medida que podemos ir armonizando la vibración de esa energía en particular, nuestro cuerpo va respondiendo de una manera mucho más saludable. O sea, mantenemos nuestra salud en el cuerpo físico en tanto esté la salud a nivel del alma. Cuando el cuerpo físico enferma, es muy probable que haya una herida a nivel del alma que esté ahí como si fuera una espinita que nos está generando algo en este mundo de Asia, en este cuerpo material. Eh, Básicamente esto fue el recorrido. Entonces, yo me dediqué a investigar y adentrarme en varias técnicas que tenían que ver con esto, que tenían que ver con el entendimiento del ser humano, desde lo energético, con la medicina tradicional china, con algo de Ayurveda, y luego eso todavía seguía sin darme todas las respuestas a muchas de las preguntas que yo me iba haciendo. Con lo cual me adentré en el mundo de la práctica transpersonal, de la psicología transpersonal, o sea, trascender el aspecto personal del ser humano para poder conectar a nivel del alma. Muchas de estas técnicas transpersonales son algunas de las que tú mencionaste. El chamanismo, la respiración del corazón, que es una variante de la respiración holotrópica descrita por el Dr. Grof, la cábala, porque nosotros podemos aplicar la cábala, y es acá donde entra ya, nos metemos en el corazón de nuestra charla. La cábala se puede utilizar como una herramienta a nivel terapéutico cuando lo aplicamos, ¿sí?, en el entendimiento, en la comprensión, en la sanación, en el reequilibrio de los aspectos del alma que están en disonancia con cosas que no son sanas. Entonces, en la medida que vamos comprendiendo cada aspecto que me conforma, puedo ir poco a poco poniendo en orden eso. Todo lo que es lo transpersonal va a abordar el nivel inconsciente de la persona. Nosotros a nivel habitual, con nuestra conciencia habitual, podemos saber quiénes somos, dónde vivimos, lo que hacemos y quizás tengamos memoria de alguna experiencia de esta vida. Pero lo cierto es que hay aspectos de la vida, de la existencia de mi propia alma, que trascienden el límite de esta vida en particular, de esta etapa biográfica, que están registrados a nivel inconsciente. Y desde allí, desde la sombra de mi inconsciente, según lo describiría el doctor Gustav Jung, que es el padre de lo que es la psicología transpersonal, él muestra y en sus trabajos, digamos, todo su trabajo de su vida fue explicar esto, cómo desde la sombra del inconsciente, eso que está en un lugar incorrecto, en una posición incorrecta, de un modo quizás no armónico, nos afecta en nuestra conciencia habitual, en nuestro aquí y ahora, en nuestro cuerpo físico.
Él decía que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar al hombre. Por lo tanto, si nosotros entendemos eso, decimos, bueno, ¿qué parte del hombre tiene que sanarse? ¿Para qué es necesaria esta enfermedad o este síntoma o esto particular que me sucede? Bueno, la respuesta está a nivel transpersonal, está a nivel de mi alma, no de mi persona ego, no del personaje que he visto en esta vida. Por eso, poder utilizar herramientas que nos ayuden a acceder a esos archivos que están en un plano inconsciente de una manera voluntaria, me ayuda a traer sanación a mi vida. ¿Okay? No sé si quise ya ir metiéndome en el tema, pero contestándote también tu pregunta de cómo llego siendo médica, cómo llego a todas estas prácticas. Y es Mira, eso, es que la acá, medicina no me daba las respuestas. sí, acá llegó una consulta, dice, la hace Úrsula, dice, ¿cómo definirías estar sano? ¿A qué debo aspirar para conseguirlo? Bien, el estado de salud está muy bien definido por la Organización Mundial de la Salud. Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Por lo tanto, si nosotros nos sentimos en armonía, nos sentimos felices con lo que somos, donde estamos, con lo que tenemos y estamos bien físicamente, o sea, estamos en todos los niveles que nos competen armonizados, o sea, estamos bien, no hay alteraciones, no hay causas de sufrimiento o incomodidades, eso sería estar en un buen estado de salud. Em, la definición esa fue como variando y probablemente varíe con el tiempo, en la medida que vamos comprendiendo más los diversos aspectos del ser. Pero en principio esta es una definición que a mí me parece bastante sencilla, que tiene que ver, nuevamente repito, con esto, ¿no? Es el bienestar físico, emocional, mental y social de la persona. No sé si hay otra pregunta, si no, No, te continúa, Ok, no ha ok, llegado más. buenísimo. Ok, entonces, eh, venía contando cómo llego a esta terapia del alma, ¿no? Que fue el título que le pusimos con Carla, que lo pusiste tú, Carla, así que me pareció lindo cómo quedó. Em, el poder trabajar, como dije, con diferentes herramientas de la psicología transpersonal y arribar a esas heridas que tiene mi alma, a esos registros donde hay algo que es marcante, me permite desbloquear algo que me está sucediendo aquí ahora. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, mm, supónganse que tengo, no sé, una fobia específica a, no sé, las arañas o a los gatos o a cualquier cosa. Esa fobia eh, la podemos tratar con diversos abordajes. Por ejemplo, la medicina tradicional, la psiquiatría, lo trata, por ejemplo, con benzodiazepinas. Podríamos utilizar también la terapia conductual conductista, en la cual nos vamos enfrentando poco a poco al estímulo que nos genera la fobia para ir controlando de una manera voluntaria y forzosa esa fobia, ¿no? Estos son distintos niveles de trabajo. Ahora, la terapia transpersonal, ¿qué hace? Me lleva a conectar con el verdadero origen de esa fobia. Entonces, ¿cuál es el origen real del miedo a? Entonces, si volvemos al miedo a los gatos, por ejemplo, puede ser, y esto estoy contando un caso clínico real, una persona con fobia a los gatos consultó conmigo y cuando hacemos el trabajo con este abordaje transpersonal, expandiendo su conciencia, ahora voy a explicar lo que es esto, expandiendo su conciencia, pudimos arribar a una experiencia que estaba excluida de su conciencia, o sea, de su conciencia habitual, del recuerdo, de la memoria que tenemos de lo gráfico. Es importante acceder a este archivo original, que es real de esa forma, nos permitió. Y se corta un poco tu micrófono.
Ah, el tuyo también. A ver. ¿Sí? Sí, A sí. ver, ahora sí, ahora sí. Ok, ok. Em, el poder acceder, entonces, como dije, al archivo original en el cual se produjo esa primera herida que me causó miedo a los gatos, va a hacer que yo pueda cerrar la Gestalt, o sea, hacer un trabajo, una intervención terapéutica para poder hacer todo lo que antes no pude hacer y que ahora, con el acompañamiento terapéutico y con mi conciencia de hoy, sí puedo hacer. Esta persona, en la expansión de conciencia, arribó a una experiencia que no pertenecía al marco de esta vida. Pertenecía al marco de una vida que nosotros decimos vida pasada. ¿Por qué? Porque está en un contexto histórico que en apariencia es pasado. Desde la Cábala comprendemos que todo es aquí y ahora, porque en los universos más elevados el tiempo no existe. Entonces, esta persona cuando arriba a esa experiencia de vida pasada se ve en el circo romano y un león, ¿sí? Ella tiene que luchar, era un guerrero y tiene que luchar contra ese león para divertir al emperador. El león le saca su escudo, su arma y termina, ¿sí? Matándolo. Le quita la vida con los zarpazos del león y finalmente muere. El poder haber arribado a esa experiencia que no pertenece claramente al marco de esta vida, pero sin embargo estaba ahí en su inconsciente, poder llegar ahí, comprender la experiencia, completarla, salir de ahí, fue lo que luego en su vida, aquí y ahora, en este tiempo, la liberó total y completamente de esa fobia. Ya no requirió ningún tipo de tratamiento ni ningún otro tipo de intervención. Con lo cual, nos damos cuenta que al arribar al verdadero origen de lo que nos sucede, nos liberamos para siempre de ese problema. Así vamos trabajando con las distintas herramientas. Por ejemplo, utilizamos también las técnicas de respiración holotrópicas o técnicas de respiración del corazón que buscan hacer lo mismo. ¿Qué significa? Yo voy a alterar mi conciencia, voy a generar un estado vibracional en mi mente diferente al habitual para que en ese estado que nosotros conocemos, estado ampliado de conciencia, podamos entrar en ese otro lugar, a descodificar la información que está ahí y que con nuestra mente funcionando de modo habitual no podemos acceder. Una manera que naturalmente tenemos de hacer esto es a través del sueño. En el sueño muchas veces nos encontramos con experiencias que no pertenecen al marco de esta vida, pero que sabemos que las vivimos como algo muy, muy real. Todas esas son experiencias del alma. Otra manera espontánea en la que podemos conectar con estos archivos que están excluidos de nuestra conciencia es, por ejemplo, cuando viajo a un lugar por primera vez en esta vida y me encuentro en ese lugar y me doy cuenta que ahí ya estuve. Acá, yo ya conozco este lugar, yo ya estuve acá. Uno mira el pasaporte, nunca jamás estuvo ahí, en esta vida por lo menos, pero sin embargo uno sabe que ya estuvo en ese lugar. O nos pasa con alguna persona. Es la primera vez que nos encontramos con alguien, lo vemos a los ojos y sabemos que lo conocemos desde siempre. Ese desde siempre está haciendo referencia a la historia del alma. Tiene que ver con esos registros que están excluidos de conciencia. Y entonces aquí a veces aparecen algunos detractores de las técnicas transpersonales y dicen, bueno, pero todo eso puede ser imaginación, todo eso es mentira, porque en realidad nada de esa información está en mi mente o en mi memoria. Bueno, eso no es cierto. Y este es lo interesante, porque fácilmente nos podemos dar cuenta por qué no es cierto. Yo voy a preguntarles a cualquiera de ustedes, a ver que me digan, por favor, qué recuerdo tienen de las experiencias que han vivido en la vida fetal. Yo estoy segura que ninguno de manera espontánea me va a poder decir absolutamente nada. Sin embargo, nadie duda que estuvimos adentro de un útero antes de estar acá, en el aire, en la atmósfera, ¿no? que habitamos.
Sin embargo, estuvimos allí y no tenemos registro consciente de eso. Pero nuestra alma tiene el registro de cada momento vivido en el vientre materno. Tiene el registro de cada instante que atravesamos durante todo el proceso que fue nuestro nacimiento. Todas esas son experiencias a las cuales abordamos con las terapias transpersonales, que son las terapias del alma. ¿Por qué? Porque el registro de eso no está en nuestro cerebro, no está en nuestra memoria, está en el registro del alma. Muchas de las personas que trabajan con este tipo de herramientas han descubierto cosas interesantísimas en relación a su propia vida. Recuerdos que no habían sido mencionados en el contexto de su familia, que no sabían, no tenían presente, no esperaban saber eso. Sin embargo, viviendo la experiencia de transpersonal, trabajando con su alma, pudieron hacer consciente, por ejemplo, detalles de su nacimiento y luego lo confrontaron con su mamá, con alguna tía cuando no está la mamá, o con algún pariente cercano, y han corroborado que eso que experimentaron en la sesión era realmente cierto. Nadie lo había mencionado porque quizás era una experiencia terrible, muy dolorosa. Entonces la familia evita comentar estas cosas, pero eso está registrado en el alma. Y desde allí nos produce ciertas incomodidades, ciertas sintomatologías le llamamos, ¿no? El síntoma entonces es la síntesis de una experiencia que está excluida de la conciencia. Por lo tanto, lo que nosotros sentimos nos permite adentrarnos en esa profundidad de esa experiencia para completarla, para conocerla en su totalidad y poder ponerle fin a eso. De esa manera vamos sanando el alma. Esto es lo que es la terapia del alma. Ahora, ¿cómo se llega allí? Se llega expandiendo la conciencia. ¿Y cómo hago para expandir conciencia? Bien, lo que hacemos es profundizar los síntomas. Lo que hacemos es meternos cada vez más adentro, más en la profundidad de nuestras sensaciones, de nuestras emociones. Entonces, por ahí hay alguna falsa información donde se cree que estas técnicas utilizan hipnosis. Y no es así. No se utiliza hipnosis por el simple hecho de que si nosotros utilizáramos hipnosis, la persona podría no hacerse cargo de algunas cosas que necesita hacerse cargo en la experiencia. Podría perder la capacidad de resolver ciertos aspectos. Por lo tanto, no se hace con hipnosis, no abordamos con hipnosis en ninguna de estas técnicas, ni la respiración holotrópica, ni la terapia de vidas pasadas, ni el chamanismo. O sea, lo que se trata es ampliar mi conciencia, no reducirla. Cuando se trabaja con hipnosis, la persona queda subyugada por las proyecciones que puede estar creando, digamos, el terapeuta. De esta otra manera, es el paciente quien descubre aquello que está experimentando su alma en otro nivel, en otra realidad. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista de la Cábala es poder ascender desde el nivel de Malhut, o sea, desde la sensación física, profundizar, meterme en el Seiranpin, o sea, entrar en el mundo emocional. ¿Para qué? Para meterme todavía un poco más arriba al universo de Bria, para poder llegar a la raíz de mi alma y conectar con la información que mi alma necesita para poder resolver algo que me está sucediendo aquí y ahora en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el universo de Bria sí existe y empieza allí a existir el tiempo y el espacio. Pero sabemos también que la raíz de nuestra alma
no está allí. La raíz de nuestra Neyamá está en Atzilut. Y en Atzilut ya no hay tiempo. No existe el tiempo, ni existe el espacio. Todavía no está creado. Por lo tanto, en la medida que vamos ascendiendo en los universos con esta técnica de expansión de conciencia, lo que hacemos es poder acercarnos cada vez más al real origen y a toda la información que nuestra alma tiene reservada, está ahí potencialmente para nosotros, para que vayamos a buscarla. Lo interesante de esto es que podemos hacerlo por una búsqueda personal, para conocernos mejor, para poder conocer cuál es el propósito que traemos para esta vida, pero también lo podemos utilizar como lo que venimos mencionando y es el corazón de la charla, que es para poder sanarnos, para poder trascender nuestras limitaciones, porque las heridas que tenemos nos producen limitaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para hablar en público. Entonces yo me pregunto, como terapeuta, ¿en qué lugar está atrapado que no puede, no se permite hablar en público? ¿Por qué? Porque su alma le está dando una información y le está diciendo, mira que hablar en público es peligroso. Puedes perder la vida por hablar en público. Entonces, mejor no hablo, me cuido. ¿Por qué? Porque lo primero que busca hacer el ser humano es supervivir. Lo primero es la supervivencia. Necesitamos sobrevivir y luego, cuando ya estemos seguros, cuando ya hayamos trascendido el nivel de supervivencia, que es el nivel de Malhut, vamos a poder adentrarnos a corregir todos los aspectos emocionales. Pero en tanto estemos en modo supervivencia, es que los síntomas y las cosas que le estén pasando al alma nos van a arrasar. Entonces le vamos a echar la culpa al gobierno, al debacle económico, no sé, a cualquier evento externo que nos afecta y nos perjudica en nuestro cuerpo, en nuestro aquí y ahora, sea en el nivel que sea, porque nosotros no somos solamente este cuerpo. Entonces, es importante poder ir conociendo estas realidades que están como en paralelo, actuando desde la sombra, que nos terminan afectando. Vamos a suponer, yo estoy aquí hoy, ¿sí? Imaginemos que soy yo quien tiene fobia a hablar en público o tiene terror y prefiero no hacerlo. Ok, hay una parte mía que está aquí ahora hablando con ustedes, haciendo lo que puede, quizás sintiendo dolor en el estómago, taquicardia, desesperación, transpiración. Vaya a saber cuántas sensaciones más puede generar este miedo. Estoy sintiendo todo esto en este nivel, en esta conciencia, en este cuerpo, hoy. Pero hay una parte de mí que está atrapada en otra realidad, en la habitación de aquí al lado, que está viviendo esa experiencia en otro tiempo, en otra realidad, pero para el alma, para mi conciencia, está pasando ahora. ¿Por qué? Porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, en esa experiencia resulta que me están a punto de ejecutar. ¿Por qué? Porque yo enseñaba cábala en el medioevo. Y eso no estaba bien visto. La Santísima Inquisición me persiguió, me capturó y ahora me va a matar. Entonces ahora mejor ni hablo. ¿Por qué? Porque hay una parte mía atrapada en esa experiencia, que al quedarse sin el cuerpo físico no pudo procesar todas las emociones que en ese momento estaba sintiendo. Cuando me quedo sin cuerpo, ya no tengo manera de poder procesar lo que me pasa. Por eso el alma necesita del cuerpo. Necesita del cuerpo para poder ir haciendo ese tikkun, esa corrección, para restituir cada parte a su lugar de origen y volver a ser esa parte que soy, constituyente de ese Adán Kadmon, de ese primer hombre, de ese hombre original. Entonces, voy a contar un cuento que a mí me gusta como para que se entienda cuál es el juego de la vida. Es un cuento hindú, pero he visto algo parecido en un cuento jasídico. El jasídico no me lo acuerdo tanto, pero
En este cuento cuentan que estaba Dios y había hecho ya toda la creación, pero ciertamente se había aburrido un poco. Y entonces viene uno de los devas, una deidad, ¿sí? Se presenta y le dice, ¿qué te pasa, Dios? Y estoy un poco aburrido, ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora ya no sé qué más hacer. Entonces le dice, bueno, yo si querés te propongo un juego, te propongo este juego, te propongo fragmentarte en millones de fragmentos y te voy a distribuir a lo largo de toda tu creación. Y tú tienes que volver a armarte. Ah, fantástico, dice, facilísimo, ningún problema. Sí, sí, pero este juego tiene una trampa. Y es que cuando te fragmente te vas a olvidar de quién eras. Entonces, nosotros somos esa chispa divina, somos uno de esos fragmentos divinos. Olvidamos quiénes somos. Y para poder recordarlo, para poder desvelar la luz, necesitamos del cuerpo. Es el cuerpo donde drenamos nuestras emociones, nuestras sensaciones. Es el cuerpo el vehículo que nos permite crear una experiencia para la elevación de conciencia, para la elevación espiritual. O sea que el trabajo que tenemos acá no es ir a la oficina, volver o ir a dar clases y tener mis pacientes. No, no, no. El trabajo que tenemos en esta vida es el trabajo de ascensión espiritual. Lo otro es nuestro sustento. Pero el real trabajo es el trabajo del alma. A veces lo podemos hacer solos. Bueno, somos ciertamente bastante iluminados y afortunados de poder hacerlo solos. Y otras veces necesitamos de estas técnicas, de terapias del alma, que nos ayuden a poder encontrar el modo de ir resolviendo y de ir sorteando estos escollos que se fueron creando a lo largo de la historia del alma. ¿Por qué hablo de la historia del alma? Porque nuestra alma fue habitando diferentes cuerpos, ¿no? O sea, estos múltiples fragmentos de Dios que se esparcieron por todo el universo, cada uno de esos fragmentos somos cada una de nuestras almas. Somos esa chispa divina, como dicen los hasídicos, ¿no? El Baal Shem Tov hablaba de esto, de que nosotros somos una chispa de Dios. El poder reunirnos y el poder reunir nuestras propias partes hace que esa chispa emita cada vez más luz. Ese es el trabajo. Entonces, nosotros que venimos desde el tiempo de la creación, desde el Bereshit, desde ese primer Tzimtzum, venimos, ¿sí?, viviendo en diferentes cuerpos, hemos ido ganando experiencia, hemos ido haciendo parte de ese trabajo de elevación. Lo que sucede es que a veces no nos alcanza una vida para completar el trabajo, para retornar a Dios, para alcanzar la Debekut, esa unión sagrada con el divino. Por eso necesitamos a veces varias vidas. En estas vidas utilizamos, como dije, diferentes cuerpos. Entonces, pongo un ejemplo, que es el mismo ejemplo que pongo en mi libro, porque es sencillo. El ejemplo es, yo soy muy pequeña, estoy apenas caminando, ¿sí? Entonces, cuando logré dominar en la caminata, quizás pueda empezar a correr o a saltar. Un buen día me regalan un triciclo y entonces me movilizo con ese vehículo. Me hago más grande, desarrollo más capacidades y me compran una bicicleta. Ya el triciclo me quedó chico, ya no me sirve, aprendí un poco más. Ahora resulta que fui creciendo y esta bicicleta también es pequeña, ahora necesito una bicicleta un poco más grande. Luego en algún momento termino mis estudios y empiezo a trabajar. Necesito un auto, una moto, algún vehículo que me lleve con más facilidad a ese trabajo. Entonces compro un auto, por ejemplo. Resulta que me lo roban, el seguro me paga, tengo que comprar otro. Muy bien. Ahora, a lo largo de mi vida he tenido diferentes modos de cómo transportarme. He tenido diferentes vehículos, pero yo sigo siendo yo, con más experiencia, pero soy yo. Entonces,
ese yo es nuestra alma. Y los vehículos son los cuerpos que hemos ido teniendo, vida tras vida. ¿Para qué? Para ir aprendiendo, para volvernos mejores versiones de nosotros mismos, para poder comprender nuestra alma, una herramienta que es magnífica y es por lo que estamos aquí en Concepción con la directora Carla, ¿no? Es esto, es la cábala. ¿Por qué? Porque la cábala nos presenta una metodología muy organizada para poder estudiarnos en profundidad, pero también nos ofrece una serie de herramientas de meditaciones y de prácticas cabalísticas que nos permiten ir también conociendo, arribando esos aspectos nuestros que están excluidos de la conciencia. Hay muchas cosas de las que no me doy cuenta que forman parte de mí, pero no las conozco porque no me tomé el trabajo de hacerlo. Y en este sentido, y esto es algo totalmente personal y no quiero con esto decir que nada sea mejor ni peor, es una percepción totalmente personal. Siento que la terapia transpersonal es, a mi modo de ver, la terapia del futuro, la que realmente va a hacernos el cambio. ¿Por qué? Porque con las teorías psicológicas más clásicas, como por ejemplo el psicoanálisis o la terapia humanista, lo que hacemos es aplicar nuestra conciencia habitual utilizando métodos más bien lógicos. Buscamos y revisamos ciertos aspectos que están en nuestra memoria. Pero de nuevo, no es allí en nuestra memoria donde se encuentra nuestra alma. No es ahí donde está el registro de los verdaderos orígenes de nuestros conflictos. Entonces, puede ser que nos dé una idea de cuáles son los disparadores de esta vida para que yo experimente tal o cual cosa, pero no es ese el real origen. Voy a poner un ejemplo también de esto. Suponemos que hay una persona que tiene, no sé, miedo a conducir. Entonces no conduce. O no hay caso, no puede, y sin embargo lo necesita hacer, pero no puede. Entonces, con psicoanálisis o con alguna terapia humanista, llegan a la conclusión de que esto es porque cuando tenían 5, 4 años, resulta que el papá que conducía se distrajo por un instante y tuvieron un accidente. Entonces, creemos que el origen es ese. Ese puede ser probablemente un desencadenante, pero ahí tenemos que ver desde el punto de vista transpersonal una serie de cuestiones, porque lo que sucede, por ejemplo, en la infancia, cuando somos muy pequeños, sucede que con sustos muy grandes, como puede ser, por ejemplo, un accidente, el alma se puede fragmentar. Al fragmentarse el alma puede decidir no regresar a este cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo miedo de volver a sentir esto. Y entonces no regreso. Y van quedando pedacitos de mi energía, pedacitos de mi alma, en diferentes episodios que han sido traumáticos para mí y que, digamos, se convierten en como pequeñas cárceles. Entonces está ahí, para mi alma eso sigue sucediendo hoy, sigo sintiendo las mismas sensaciones, sigo sintiendo la misma desesperación, el terror, el miedo, y todo eso me afecta hoy. Pero, sin embargo, todas estas experiencias, las experiencias que vivimos en esta vida, son oportunidades que nos ofrece el universo para poder resolver experiencias que vienen todavía de más atrás, que tienen un origen que no podemos recordar desde nuestra habitualidad. Vamos a suponer, voy en una vida pasada, o sea, conduciendo un carro tirado por caballos y resulta que me desvío, voy por un camino equivocado, a un camino de cornisa, sucede algo y desbarranco y muero.
Entonces, el verdadero origen del por qué probablemente no conduzco en esta vida sea este. Y la experiencia en mi infancia sea el desencadenante, sea lo que me dijo, acordate que están estas experiencias que no están resueltas. Entonces, ¿dónde está la experiencia de mi infancia? Está entre el Zeirampín y Briá. ¿Dónde está la experiencia del carro tirado por caballos? Entre Briá y Atzilut. Entonces, en la medida que nosotros vamos acercándonos cada vez más al origen, es más seguro que se vayan resolviendo muchas de las cosas que nos suceden ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos habitando este cuerpo. Y quien drena las emociones, las sensaciones y genera los síntomas es este cuerpo. Este es el cuerpo que estoy sintiendo ahora. ¿Para qué necesita el alma del cuerpo? Para esto, para sentir. Necesita el límite que le imprime el cuerpo. Esta es un poco la razón por la cual los ángeles nos envidian. Los ángeles, al no tener cuerpo físico, no pueden experimentar ninguna cosa, por lo tanto no pueden aprender, por lo tanto no pueden evolucionar. El ángel fue creado con una finalidad y siempre desde el principio hasta el fin va a ser esa función para la cual fue creado. No evoluciona, no aprende más. ¿Por qué no aprende más? Porque no tiene cuerpo. Nosotros hemos sido bendecidos con este cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos elevarnos, para que podamos aprender, para que podamos trascender. ¿Qué parte nuestra es la que tiene que aprender y trascender? El alma. El cuerpo lo vamos a dejar aquí. Así que no sé, Carla, si hay alguna pregunta, Wow, si muchas quieres. gracias, Vi. Sí, han llegado algunas consultas. Ejemplo, Ana, al principio de tu intervención, consulta y dice, es por eso que para enfrentar los miedos o las trabas, no, dice que para poder superar los miedos y las trabas hay que superar, no sé, Ani, quizás puedas abrir micrófono y hacerla tú misma, porque era cuando tú estabas hablando de el tema del el tipo, el ejemplo de las arañas, el ejemplo de los gatos. Ah, las fobias, sí. Entonces, no sé si está la Anita por ahí. Se fue la Ani. Ah, bueno. Ok. Pero ella decía, es por eso que para enfrentar los miedotrabas, para poder superar las fobias. No, no sé. Sí. Mira, casualmente con el tema de fobias, yo que vengo del área de la ciencia, o sea, la medicina en esto es muy estricta con las cosas que hacemos. Para poder hacer una intervención médica tiene que haber pasado antes por una serie de filtros que son trabajos científicos. Entonces, el trabajo científico nos dice, esta práctica es segura y sirve, esta práctica no sirve, aunque sea segura, y esta otra práctica es insegura y encima no sirve. Entonces, para poder, digamos, darle sustento científico a las prácticas transpersonales, porque hay poca investigación científica, yo coordino un grupo, que es el grupo R, el grupo Research, que hacemos investigación en terapia transpersonal. En este grupo, que no estoy sola, me acompañan una serie de terapeutas, bueno, que aquí está Patri Marini, que es una de ellas. En este grupo lo que hacemos es investigar. El primer trabajo que hice, que coordiné, fue el trabajo sobre fobias. Trabajamos de la mano con algunos médicos psiquiatras que nos derivaban pacientes exclusivamente fóbicos que venían con tratamientos ya hace años. Algunos psicólogos también trabajaron en el equipo y lo que hicimos fue una serie de sesiones. Todo, obviamente que hay un método científico aplicado con la misma estructura para cada paciente que se incluyó en el estudio. Hicimos 3 sesiones de regresiones con estos pacientes y la realidad es que la técnica demostró una efectividad
de un 60% en la remisión de los síntomas. Por lo que si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a ese nivel de conciencia, a el nivel de mi alma, a niveles elevados en los universos según la Cábala, podemos cerrar la Gestalt, o sea, completar lo que estaba incompleto, y de esa manera traer una solución. Una vez que está solucionado el tema, ya no hay necesidad del síntoma, porque el síntoma en realidad es la llave, es la lucecita, como en el tablero del auto que se nos prende la lucecita cuando falta aceite. Eso, una vez que le puse aceite, se terminó, la lucecita ya no tiene función, ya no se prende más, porque ya cumplió su función, nos avisó que faltaba aceite, lo completamos y fin de la historia. Entonces, en este trabajo que fue publicado, está en una revista internacional, si lo quieren buscar está en Google, el trabajo demostró la efectividad de la terapia de vidas pasadas en el tratamiento de pacientes fóbicos, ¿sí? Con lo cual, sí, es real, hay posibilidades de sanar eso, ese miedo, ese ataque de pánico, como se llamaba anteriormente, son en realidad trastornos de ansiedad. Algún Lo trauma, podemos, lo que queramos sanar en realidad. Pues no solamente puede ser una exactamente, fobia. exactamente, porque en realidad el alma, ¿sí?, se va a manifestar de diferentes modos. Entonces, todo aquello que alguien busca tratar con un tratamiento habitual, médico o psicológico, puede ser abordado desde el punto de vista transpersonal. ¿Sí? No quita que sea una vía exclusiva, y esto yo lo dejo muy claro, porque muchos pacientes que vienen a mi consulta son pacientes por ahí con enfermedades severas o con enfermedades avanzadas, en las cuales buscan comprender el sentido de su enfermedad, sanar ese aspecto del alma que está herido y que fue el origen de esa enfermedad, y en ningún momento se sugiere suspender un tratamiento médico que se esté haciendo. Bajo ningún aspecto voy a decirle a un paciente que suspenda el tratamiento oncológico por hacer esta terapia. Es un trabajo que se complementa, trabajo en diferentes niveles, pero el hecho de poder trabajar en el real origen, o sea, en esa parte del alma que está herida, que está digamos, vibrando de una manera inadecuada, me permite optimizar mi tratamiento aquí en Asia, me permite incluso a veces resolver y curar ciertas patologías. Mira, acá Ahí tengo Sara dos me parece que ha consultas. levantado. Sí, Sí, es que tengo dos consultas antes por escrito y después le damos el pase a Sara. La primera que llegó es de Anton, que está con poca batería, dice que es estudiante de Cábala hace años, y ha escuchado que hay gente que hace regresiones provocadas. Todavía no he escuchado que tengamos alguna en la escuela del doctor Sabán que ha experimentado una regresión natural y no como déjà vu. Él cuenta y dice que en su caso ha experimentado una regresión natural. Y aquí viene la pregunta, dice, ¿qué piensan? ¿Han tenido contacto con alguna persona que haya experimentado algo así, regresión natural, y que sea estudiante de Cábala? Dice, tengo poca batería y no sé si podría escuchar la respuesta. bueno, Bueno, Anton, ahí Antón, hice si la la escuchas pregunta. ahora o después, sí, hay mucha gente que tiene regresiones espontáneas. Eh, yo en mis grupos de estudio de Cábala, en los grupos que coordino de Cábala, muchas personas han tenido regresiones espontáneas, a veces incluso con la meditación de los nombres de Dios. Con lo cual esto es habitual, porque es parte de la experiencia humana, no es una rareza, es parte de la experiencia humana. A veces le prestamos atención y le damos lugar, y la mayoría de las veces creemos que son cosas que se nos ocurren, tonterías pasajeras o distractores de la mente, y entonces no le damos el lugar que corresponde. Pero por ahí un rabino decía, ¿no? Cuando, por ejemplo, vienen este tipo de experiencias, rechazarlas es rechazar un regalo de Dios. Por lo tanto, si la experiencia se abrió, es bueno explorarla. Obviamente que, dependiendo de la experiencia, vamos a necesitar probablemente un terapeuta, porque una experiencia de vida pasada necesariamente, para poder terminarla, tiene que ser
tenemos que atravesar por la experiencia de muerte, y a veces el pasar por la experiencia de muerte individualmente y solo es muy difícil, y eso probablemente no lo podamos lograr haciéndolo solos. Necesitamos de la mano de alguien. Gracias, Vivi. No sé si Anton está con el micrófono, pero bueno, la segunda pregunta escrita de Dimitri dice, ¿se puede dar el hecho de tener una enfermedad grave por un aprendizaje del alma? Sí, sí. Sí, para eso sirve mucho la descodificación biológica. eh, Algunas patologías, incluso es muy fácil ver, ¿no? Las patologías, por ejemplo, congénitas, son, digamos, uno dice, bueno, ¿por qué esta alma que llega, no sé, pura a esta vida, nace con algún problema, ¿no? Estas enfermedades congénitas o deformaciones y demás. Es que nuestra alma viene de mucho antes, y ese cuerpo, este cuerpo hoy con esta patología en particular nos está dando la oportunidad de que podamos corregir eso que traíamos y digamos que traíamos como bagaje a resolver. Entonces, esta experiencia en este cuerpo nos da esa oportunidad. Sí, estamos despiertos, sí, hacemos esta experiencia consciente y no la vivimos desde el lugar de víctima o desde un lugar de dolor y puro sufrimiento, ¿no? Digamos, ¿vamos a sufrir probablemente? Bueno, puede ser que sí, pero en la medida que podamos trascender ese sufrimiento y poder entender el para qué de la enfermedad, nos resulta luego la vida mucho más sencilla. Es poder entender que no es un castigo, sino que es una oportunidad de volvernos de nuevo, esta mejor versión de nosotros mismos. Yo sé que esto puede parecer de primeras algo terrible, ¿no? Algo quizás sin corazón. No, para nada, nada más lejos. Es de lo más profundo de mi corazón. He tratado personas con enfermedades muy severas, enfermedades muy graves. He acompañado mucha gente a morir. En mi experiencia como médica, yo estuve 15 años trabajando en hospitales públicos, en la atención de la emergencia. Entonces, esto me dio la oportunidad de poder comprender el dolor humano, la pérdida. Pero hay una cuestión. Si nosotros podemos comprender que este cuerpo solamente es el vehículo que necesita mi alma, es la mejor oportunidad para cumplir eso que vinimos a hacer, entonces vamos a poder aceptar esta experiencia con más sabiduría y vivir sin tanto sufrimiento. Gracias, Vivi. No sé si le quedó claro a Dimitri. Sí, Sara. yo sé que es muy complejo, esto implica muchas más cosas, ¿no? Pero no tenemos muchos minutos más, me parece, estamos casi en tiempo. Sara, tu pregunta y ya vamos cerrando. Ya. En el principio, cuando comenzó la exposición, dijo una frase que me llamó la atención y la anoté. La enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar al hombre. Sí, no es una frase mía, es una frase de Carl Gustav Jung. Sí. Sí, sí. No soy tan lúcida para decir esas cosas. Es que me llamó la atención, no sé si podría explicar un poquito más profundo eso. Sí. El esfuerzo de la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza física, la naturaleza del alma. ¿Qué naturaleza? Para sanar al hombre físico, al hombre mental, al hombre emocional. Me surgieron esas preguntas. No hay una naturaleza física o una naturaleza del alma, hay una naturaleza, Elohim, ¿sí? Elohim es la naturaleza, es todo el lado izquierdo del árbol de la vida, ¿no? Del Etz HaChaim. Por lo tanto, todas las fuerzas que nos imprime esta naturaleza, el lado más rígido, el lado más restrictivo del árbol, son todas esas fuerzas, ¿sí? Que nos llevan a que tengamos que vivir determinadas cuestiones. ¿Para qué? Son
para nuestro favor, en realidad. Entonces, supongamos que hay una persona con una determinada patología, ¿no? Esta patología viene a decirle algo. Para esto justamente está esto que les decía, la biodescodificación, ¿no? El sentido biológico de la enfermedad. Entonces, si por ejemplo, esta persona tiene una úlcera gástrica, la úlcera gástrica, ¿qué me está diciendo? No tengo suficiente ácido gástrico para digerir esto que me estoy queriendo tragar. No me lo puedo tragar porque no lo puedo digerir. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo secreta cada vez más ácido gástrico. Entonces, esa secreción elevada de ácido gástrico me genera una úlcera gástrica. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Mi cuerpo me está diciendo, hay algo que no te estás tragando y que te estás forzando a tragarte. ¿Qué cosa es eso? Cuando lo resuelvas, ya no vas a necesitar secretar tanto ácido gástrico. Entonces, el cuerpo respondió a esas fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy consciente, cuando yo no me permito aprender por el lado derecho del árbol, el lado del amor, entonces estoy en la restricción. Si yo voy así, en estos límites de la materia, lo que hace el universo es facilitarme, me dice, mirá que tenés que acomodar esto, mirá que acá no estás haciendo bien. Entonces, de alguna manera me impone una forma en la que a mí se me facilite el trabajo. Tengo esta manera de verlo, o puedo decir, qué desgracia, mirá la úlcera que tengo ahora resulta que tengo que tomar omeprazol el resto de mi vida. O sea, ¿de qué lugar lo voy a ver? Desde el lugar de sufrimiento, de supervivencia, del lugar del ego herido, de la víctima, o lo voy a ver desde el otro lado, desde el lado de mi alma, que busca comprender para qué resuelvo eso que no me podía tragar y ahora hago algo con eso que me lleva a superar ese escollo. Y entonces aprendí, me volví un guerrero. El místico es un guerrero. Muchas gracias, Espero haberte Vivi, respondido, Sara. Sí, a la José Cruz. cumpleañera. Yo ya tendría que dejar porque tengo que, Sí, ahora doy una clase. muchas Tengo gracias, un minuto. Vivi. Sí, quizás darnos un último mensaje, si estás haciendo clases, dónde se te puede ubicar, y vamos cerrando. Y toda esta grabación Bueno, va a ser subida a YouTube de SOT22 Concepción para que se suscriban y le den me gusta también al video, ahí a Vivi también. eso. Bueno, gracias Carla de nuevo, ahí SOT 22 Concepción, en esta gran red de toma de conciencia cabalística. Bueno, yo estoy como directora de SOT 22 Milán, también como directora de Espacio Conciencia del Alma, que es un espacio en Argentina. Y bueno, sí, doy cursos, estoy dando cursos de cábala y de otras prácticas, de otras técnicas místicas. Pero bueno, básicamente pueden Pero encontrarme ¿dónde te ahí en SOT ubicamos? ¿Cuál es 22 tu Milán, ¿no? página? Era espacio no, era espacio. Espacio Conciencia del Alma, exacto, Espacio Conciencia del Alma, ahí está. Así Bueno, que les agradezco, te agradezco un montón, Carla, les agradezco a todos las intervenciones. Lamento tener que cortar, pero realmente estás tengo que ocupada. entrar No, ahora a dar gracias, otra clase. gracias a ti por Espero. darnos este espacio y este tiempo para poder compartir un poco de información. Que estés muy Gracias, Gracias. gracias. Chao, chao. Adiós. bien. Shalom. Shalom.